Ahí vaya en vivo, ¿eh? Ya estamos en vivo. Sí, muy Muy bien. buenas tardes, tengan todas Sale, ustedes. vale. Bienvenidas a su programa Dios te quiere plena, que se transmite a través de la plataforma Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer. Porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida, porque eres esa luz que iluminas a quienes tienes a tu alrededor. Mi nombre es Cristi Parra y me da mucho gusto compartir este tiempo de sobremesa con ustedes. Hoy vamos y quizá no tenemos los elementos suficientes para saber qué decisiones tomar, qué debemos hacer, qué debemos evitar, cómo podemos enfrentar una situación así, cómo podemos ayudar a nuestros hijos respecto a las conductas de riesgo que se están dando en diversos ambientes. El título del programa de hoy es Desde casa y escuela, prevenir conductas de riesgo, gestionando las emociones. Y bueno, para abordar este tema, tengo el honor de contar con la presencia de la psicóloga y licenciada en Ciencias de la Familia, Fernanda Andrade Andrade. ¿Cómo estás, Fer? Bienvenida. Un gustazo que estés en este programa conmigo. Hola, Cristi. Muchas gracias por invitarme. Me gusta mucho platicar contigo y pues platicar de las emociones de los niños de la familia. Es mi trabajo casi de tiempo completo, entonces estoy muy contenta de estar aquí para platicar contigo. ¿Y por qué esto se nos ha complejizado tanto, Fer? ¿Por qué se ha venido convirtiendo cada vez, no solo que sea más necesario hablar de eso, sino que no las hemos sabido gestionar adecuadamente? Sí, fíjate que yo soy muy joven. Este año cumplo 30 Jovencísima. y siempre me pasa que, la verdad, para mi trabajo yo quisiera ser más grande, porque siento que a veces las personas confían en una figura de autoridad, ¿no? Pues yo escucho a mis tías, a mis maestros que son más grandes. Lo bueno es que tengo hijos y ya van creciendo y la verdad es una gran experiencia. Pero desde mi experiencia, yo tengo experiencia con la generación de ahorita, a lo mejor con la Ujú. generación de hace unos años cuando fui maestra, pero lo que sí es que platico mucho con las mamás con las que trabajo y les pregunto cómo era la gestión emocional que tenían antes, como qué ideas se les transmitieron antes. Sus papás qué les decían de las emociones, que no tenían que ser, como que si se enojaban o si se ponían tristes estaban exagerando o Mm. estaban siendo malos hijos o que no podían mostrar sus emociones porque eso incomodaba y entonces aprendieron que se tenían que callar para ser buenos hijos o para no ser malagradecidos con sus papás o porque mi mamá ya tiene demasiados problemas que si yo vengo y le pongo otro, pues Mm. mejor no digo nada, ¿no? Y en este momento estamos intentando hacer un cambio, ¿no? Hacia una visión más positiva de las emociones. Aún así, pues hay muchas cosas que nos falta trabajar, pero sí estamos teniendo un poquito más conciencia, ¿no? Pero además de esta conciencia que estamos teniendo, pues están pasando muchos fenómenos que nos preocupan como papás. Te voy a platicar, por ejemplo, algunas cosas, ¿no? Todo empezó por una publicación que hice, que Crisi también vio, sobre una amenaza de un tiroteo escolar. Eso Ujú. pasó en la escuela, en una secundaria que está a un lado de la escuela de mis hijos, en una secundaria en Real del Valle. Cuando yo publiqué eso, me dijeron, y también en el colegio de a la vuelta. Y alguien más me dijo, como en Chiapas y en Zacatecas. Y había pasado una semana del accidente en Teotihuacán, que también fue algo parecido, un tiroteo, algunas personas heridas, creo que una persona o más que fallecieron, pues que asesinaron. Y entonces, y todo esto, el aniversario de Columbine de hace 20 años, creo, que fue uno de los primeros eventos de este tipo en Estados Unidos. Entonces, como papás vemos esto, nos asustamos, nos alarmamos y pensamos qué está pasando en el mundo, qué está pasando con los hijos, por qué están pensando en esto. Pero lo que yo planteaba era que no solo nos teníamos que preguntar eso, sino también cómo lo prevenimos en nuestra casa. O sea, para mí es muy difícil, para un papá es muy difícil pensar que nuestro hijo vaya a hacer algún tipo de estas conductas delictivas, violentas, ¿no? No queremos que les pase.
Sentimos que ellos son inocentes y buenos y los amamos muchísimo, pero nunca estamos preparados para cuando sucede. Como la Así es. película de adolescencia, ¿te acuerdas? La serie que salió hace poquito. Causó un Todos impacto estábamos, tremendo en todo el mundo, ¿no? Fue así como, ¡ay! Tan grave está la cosa, tan, o sea, tanto les llega a calar lo que escuchan, lo que ven a los adolescentes, los papás no se la creían absolutamente nada, ¿no? Y yo sí. creo que ahorita que lo decías, o sea, eso de, no quiero que les pase a los míos, y eso lo tenemos claro, ¿no? Pero lo que jamás pasa por nuestra mente es que uno de nuestros hijos pueda ser el agresor, ¿no? Es así como inconcebible. Y la Ujú. neta es que no está tan lejos, pues, de esta posibilidad, ¿no? Es que creemos que quienes hacen eso son unos niños, unos adolescentes muy malos, de una familia muy mala y muy lejana, ¿no? No, no pueden ser nuestros niños, no pueden ser mis primos, mis vecinos, ni mis hijos. Y en la serie justo esta fue una de las cuestiones, ¿no? Porque son como 4 capítulos, un delito parecido, ¿no? Un niño que comete un delito contra una compañera. En el primer capítulo te dicen que sí es el niño, le enseñan las pruebas a los papás, el papá no le cree y la gente no lo creía. No sé si a ti te pasó que Ujú. estábamos, será culpable el niño, pero es que es un niño muy bueno, pero sí tiene a sus papás presentes y sus papás lo cuidan y le daban afecto. ¿Qué pasó para que un niño cometiera algo así? Lo que pasa es que no son esos niños muy lejanos, con papás muy malos. Son nuestros niños, no es los de Estados Unidos, son nuestros niños en México que están siendo susceptibles, son nuestros vecinos, son los compañeritos de nuestros hijos y puede que haya en nuestros hijos también Perdón. algunas de estas, salud, salud, algunas Para de que vean que es estas totalmente en actitudes. vivo. Sí, 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 sí. Algunas de estas actitudes podrían estar presentes y afectando, y más que alarmarnos, porque, oye, ves que yo soy joven, te digo, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuelita veía La Rosa de Guadalupe y decía, Ajá. le decía a mi mamá, dile a Fernanda que tenga cuidado porque andan poniendo cosas en las jeringas, ya ves estos mitos, ¿no? Que había, que también pues pasaban cosas, ¿no? Pero como que se escandalizaban. Yo tengo muy presente ese sentimiento de que, ay, mis tías se exageran, mis abuelitas se exageran. Y ahorita me siento un poco la exagerada, pero también acompañando tantas cosas y viendo este tipo de noticias. Por ejemplo, hace como, yo creo que como unos 2 años, que me contaron del caso de una pequeñita que accedió a unas redes como de trata de niños, yo creo que se podría hablar. Ujú. Imagínate 11 años a través de TikTok, Roblox y WhatsApp, que ella se hizo de unos amigos y hicieron como unos grupos y eran como unos grupos de roleplay en donde pues pretendían como una historia sexualizada, ¿no? Como que, y te hago así, y nos vamos acá. Y interactuaban, pero como en una historia. Y pues la niña estaba muy enganchada, le habían pedido fotos íntimas, las había dado, no podía dejar de escribirse con estas personas, o sea, también tenía como ansiedad porque pues le habían dicho cosas, ¿no? La habían amenazado. Ella estaba como muy, muy enganchada pues en esta red. Una niña con supervisión, con controles parentales, pero no podían detectar los papás estas conductas porque se les iba. Y vemos entonces esto de las amenazas que hubo en varios colegios. Un montón de niños accediendo a contenido para adultos desde muy pequeñitos. Las Ujú. maestras que fueron víctimas hace un tiempito también, yo creo que fue este año, por un Sí. adolescente en una escuela también, que también formaba parte como de estas redes de discursos misóginos contra las mujeres, como de resentimiento. Entonces ya no es la Rosa de Guadalupe nada más, ¿no? Sino que nuestros niños, niñas, adolescentes, Y cada vez un círculo más cercano. O sea, ya no es allá, sino ya es en mi escuela, en mi barrio, en mi conocido, cada vez nos pega más cerca, ¿no? sí, y tenemos que, pues como papás, prepararnos, ¿no? No solo alarmarnos, no solo verlo como algo fuera, ¿no? Como, mi niña se podría encontrar con un hombre misógino. Mi niña podría ser misógino.
No, no, mis niños podrían leer amenazas en los baños de la escuela. Niños podrían poner amenazas en los baños de la escuela porque se les hace chistoso. Mi niño no podría recibir de un compañerito contenido para adultos, que le digas, mira, ve este video. O mi niño podría ser el que le está enseñando a sus compañeritos. Entonces, no hay que, no hay que asustarnos para paralizarnos, sino hay que saber qué hacer, hay que reconocer, hay que educar, hay que también formar parte de como empaparnos de estas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? La señora cuando me contó lo de la niña me decía, que se puso semanas a investigar, entre el psicólogo, habló con la policía y me decía que tenía, me explicó como todo este mundo que estaban armando los niñitos ahí en Roblox. O sea, hasta ese momento se enteró y se educó. Oye, Cristi, ¿tú escuchas vocecitas así, ruido de fondo? ¿O no se escucha? Sí. ¿Sí se escucha un poquito? Sí, te escuchas tú y también se escuchan tus pequeños ahí que están. Okay. Les voy a decir que me den un momentito, más bien que suban a jugar, porque les dije, jueguen, no vean televisión, jueguen, pero les voy a decir que jueguen arriba para que no se vaya a escuchar como contaminado el audio. Dame un momentito, ¿sale? Sí, está bien. Y mientras, bueno, vamos aquí comentando pues de estas situaciones que decíamos, cada vez nos llegan más cerca y la verdad es que pues es cada vez más común y cuestiones que a lo mejor pensamos que no es posible que esto llegue, ¿no? O sea, chicos adolescentes que agreden, que amenazan. Y yo creo que también vale preguntarnos quiénes somos nosotros, qué estamos haciendo los papás, porque bueno, les decimos mucho, ¿no? De que controlen sus emociones, pero vemos que ante cualquier menor incidente de tráfico ya se bajan a los golpes, ¿no? Se bajan, o en el carro traen que si un bat, un palo, un algo con que agredir al otro, y luego quieres que los hijos se moderen, ¿no? Entonces, así como, o sea, desde nosotros mismos ya no lo estamos sabiendo hacer, y pues los hijos son un reflejo de lo que ven, ¿no? En sus papás. Sí, claro, claro que pues hay muchas causas, ¿no? De por qué está pasando esto. Obviamente tiene mucho que ver el acceso a los dispositivos que los niños están teniendo, las travesuras y las cosas riesgosas de antes no son las mismas de ahorita. Vivimos en un país con con cultura violenta de poder, de venganza, con bien poquitas habilidades de gestión emocional, pero obviamente también tiene muchísimo que ver con la dinámica familiar, ¿no? Si yo como papá superviso, si les enseño a hablar de sus emociones, si les pongo límites, si tengo una estructura, si hay consecuencias, si en la casa se habla de responsabilidades, pues obviamente todo esto también influye en cómo mi hijo afronta los retos, las responsabilidades y qué nivel de travesuras, de conductas, de conflictos tiene, ¿no? ¿Y qué entendemos por una conducta de riesgo? Son estas situaciones o comportamientos que pues tienen efectos negativos en la sociedad. Hablando específicamente de niños, niñas y adolescentes, pues podrían ser tomar alcohol, peleas, aislamiento, estos discursos, ¿no? De misoginia, amenazas, peleas físicas, violentas, agresiones. Lo que te decía también de meternos en grupos de grooming para niños, que es esto que hacen de como que trabajarles la mente, como de engancharlos para que hagan lo que los otros adultos les están pidiendo, o de discursos de misoginia, o de objetivizar a las mujeres, ¿no? Como tratarlas como si fueran, como todas mías, ¿no? Entre más tengo, mejor. O el acceso a la pornografía, ¿no? O sea, todas estas situaciones en las que nuestros hijos pueden caer, de eso es lo que estamos hablando hoy. No solamente de lo de los tiroteos, no solamente de lo de la pornografía, sino de todas estas cosas que ahorita estamos viendo que cada vez niños más pequeños y cada vez niños de nuestro círculo están siendo parte, están como cayendo. Y yo creo que es importante, Fer, en este sentido, el hacerles sentir a nuestros hijos, sobre todo cuando están pequeños, ¿no? En esta etapa de antes de los 11, 12, todavía en primaria,
que son queridos, que son amados, porque es esta etapa donde terminan primaria, empiezan secundaria, que empiezan a buscar pertenecer en otros círculos sociales, ¿no? Y como Sí, estar al claro. pendiente de en qué tipo de grupos sociales buscan pertenecer, ¿no? Sí. No Qué bueno que dejarlo hables. en Sí, 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 perdón por interrumpirte, qué bueno que hables de pertenencia y de atención. Fíjate que yo trabajo con disciplina positiva y es un término del que se habla mucho, ¿no? Que todos los seres humanos tenemos esta necesidad de atención y de pertenecer. Todos, los niños mucho, los adolescentes un montón, pero también nosotras, ¿no? Si tú me invitas ahí con tus amigas, yo quiero pertenecer. Si voy a una clase nueva, quiero aprobación, quiero pertenecer, quiero que me pongan, ay, me gustó mucho lo que dijo la maestra, ¿no? Y eso es humano. Ahora, ¿qué pasa con los niñitos? Pues es una necesidad muy fuerte que si no está, o sea, si yo no recibo aprobación, atención, porque mira qué bonito mi dibujo, porque te gustó mamá que te tendí tu cama, o te enseño mi truco que acabo de aprender, pues luego pienso, pues voy a recibir esa atención, ese tiempo y esa mirada con los reportes de la escuela, siendo el chistosito del salón o siendo el bully del salón. A lo que dices de la pertenencia, por ejemplo, conforme van creciendo, pues sí pueden caer en este tipo de redes porque eso les da pertenencia, ¿no? No me siento aceptado en mi casa o por las mujeres, pues me voy a refugiar en un grupo en el que me dicen que las mujeres son el problema y que merecen ser castigadas y que no está bien lo que ellas están haciendo y en ese grupo me voy a sentir bien, con atención y con pertenencia. Entonces sí tenemos que tener muy clara esta necesidad que tienen las personas y no como algo, sobre todo con niños pequeñitos, les digo a los papás, es que no es algo malo que tu hijo busque atención, o sea, es algo humano. Pero sí tenemos que aprender a ver qué tipo de atención le estamos dando y de qué maneras los niños nos están pidiendo atención. Sí, y en respuesta a qué estímulos, ¿no? Si no es, o sea, si es el que me porto bien todo el tiempo y nunca me pelan, y si soy el que causa problemas, y aunque sea con nalgadas, pero estoy teniendo su atención, pues no es la forma adecuada, ¿no? Y también al quietecito, también al que pasa desapercibido, pues también darle esa atención y el decir, valoro que cumples, que apoyas, que tal. Y yo creo que algo importantísimo, Fer, es, te quiero por ser quien eres. O sea, no porque si te portas bien es como tienes muchos puntos, porque entonces me tengo que esforzar porque me quieran, ¿no? Porque a veces estas conductas de riesgo, o sea, tienes que golpear a alguien para pertenecer, Ujú. pues no es algo que me guste, no es algo con lo que estoy de acuerdo. Pero si es lo que tengo que hacer para pertenecer, pues lo hago aunque no esté de acuerdo, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso que dices es muy importante, ¿no? Como el amor y la aceptación incondicional, porque luego te digo que yo doy acompañamiento para familias, ¿no? Entonces llegan con problemas y con ideas, ya les explico un poquito lo de la atención y me dicen, ok, entonces ya dije que si no hace bien lo que tiene que hacer en el día, ya no le voy a contar ese cuento en la noche o me voy a ir a mi cuarto porque estoy muy enojada y él tiene que entender que eso no está bien. Y yo estoy muy a favor de las consecuencias, que también estamos hablando que es muy importante poner límites. Pero cuando castigamos la atención y cuando entendemos esto, ¿no? Para los niños es tan importante nuestra atención y sentir que pertenecen a la familia y castigamos con eso, pues estamos dando el mensaje incorrecto, ¿no? Ujú. Estamos sentando una base peligrosa, ¿no? Porque no castigamos algo que esté más relacionado con lo que hizo, que se responsabilice, que aprenda de consecuencias, que haya acuerdos, pero no con la atención, ¿verdad? Y todo Así esto es. pues tiene que ver con eso, ¿no? Que entendamos que no es algo que, algo que está pasando en el mundo, sino algo que pudiera pasar en nuestra familia, no desde el miedo, sino desde prepararnos y estar atentos, conscientes, saber cuál es nuestro papel como papás para prevenir este tipo de cosas. Y también fue importantísimo el reconocer las emociones. Yo digo, hasta que no apareció la película de Intensamente, también todo esto era invisible, ¿no? Y entonces el saber ponerle nombre a qué emoción estoy sintiendo, porque bueno, corrígeme, pero llego, las emociones no son ni buenas ni malas, no tienen apellido, simplemente son, ¿no? Entonces el saber reconocer
estoy angustiada, estoy preocupada, incluso le estoy enojada, se vale, te dan 2, 3 minutos de respira, pero también se vale, ¿no? Entonces, saber cómo me siento, el identificar cómo me estoy sintiendo o cómo reacciono ante determinadas situaciones, incluso los adultos, porque a veces no queremos que nuestros hijos nos vean o molestos o tristes. Y con emociones. Que no nos vean que somos de piedra o que somos superhéroes que nunca se enojan, nunca se cansan, nunca pierden. Sí, también es muy importante. En general, lo de las emociones es un mundo, ¿verdad? Que luego con niños, como que lo que queremos, nuestro principal objetivo es que se calme, que no explote, que no esté teniendo tantos problemas de frustración, que no se esté peleando tanto, como las reacciones y la regulación. Pero como bien lo dices, todo parte de saber qué es lo que me está pasando, de saber nombrarlo, de saber expresarlo, y eso también tiene que ver con las emociones. Entonces está en lo que más nos enfocamos, ¿no? Que es que se calme, que no sea tan enojón. Y un pasito antes, para yo poderme calmar y no ser tan enojón, tengo que conocer sobre las emociones, sobre cómo se sienten, cómo se llaman, cómo las expreso, ¿no? Eso es conocer a las emociones. Y también tengo que conocerme a mí qué es lo que no me gusta, qué es lo que me desespera, qué es lo que me altera, qué es lo que me sirve y qué es lo que me calma. ¿Cuáles son como los, ¿cómo se dice? El pie con el que cojeo. Los detonantes. Ajá. Sí. Y es todo eso, esas tres partes son a nivel personal, ¿te das cuenta? Pero también está a nivel social. Ahora las emociones de los demás, si soy capaz de verlas, de empatizar, de escucharlos, de decirles una palabra que los pueda ayudar o de decirles con mi cuerpo, con mis actitudes, con un abrazo que los estoy entendiendo. Y de resolver los problemas y socializar. O sea, te digo, es todo un mundo que tiene que ver cuando hablamos de gestión emocional, pero que si nuestros hijos no tienen estas habilidades, pues obviamente son más sensibles y más susceptibles para caer en este tipo de conductas. ¿Te acuerdas que estamos hablando de esto, no? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo blindamos o armamos a nuestros hijos para que no caigan en algo así? Bueno, tiene mucho que ver, pero muchísimo que ver con las emociones. Y no, emociones no solamente que se sepa calmar, sino que se conozca, que sepa expresarlas, que sea empático y que sepa relacionarse con otras personas. Sí, porque la forma que tenemos de reaccionar no es solo esa emoción en el momento, ¿no? Recuerdo un caso cuando mis hijas estaban en primaria, secundaria, el clásico chico problema que te ponía zancadilla, te voceaba tu mochila, vaciaba los casilleros de todos. Y yo le decía a mi hija, mira, lo que ese chico en el fondo está diciendo o gritando es que necesita que le pongan atención. Y a lo mejor él espera que reaccionen, castigándolo con el reporte, con tal. Pero ¿qué pasa si tú llegas y lo saludas amable? ¿Qué pasa si no te enganchas con su enojo? Y entonces el chico empezó a cambiar tanto que llegó hasta estar en cuadro de honor. Con las actitudes de sus compañeros. Sí, o sea, todo el mundo, él agredía a todo el mundo y con alguien que lo empezó a tratar amable o no engancharse con lo que él provocaba, yo creo que eso hace un gran cambio, ¿no? El saber que soy importante para alguien o el saber que no soy indiferente para alguien, ¿no? Sí, y lo que pasa es que suena como muy sencillo o amoroso, ¿no? Como amar a tus hijos y ya con eso van a ser felices, o que un niño tenga un amigo y ya con eso van a ser felices. Pero es que eso va de algo mucho más profundo, ¿no? Si pensamos en estos niños, en el niño que por broma escribió en la pared de la escuela que te digo de por aquí, el muchacho de Teotihuacán, el muchacho de las maestras, el niño que se engancha con los dispositivos o con contenido para adultos, ¿cómo habría sido de diferente si sus papás los hubieran amado incondicionalmente? Si hubiera tenido esta capacidad de autoanálisis, de pensamiento crítico, de decir, esto que me están diciendo es correcto sobre las mujeres, es correcto sobre la venganza, no suena como muy resentido, será correcto que hagamos este tipo de acciones. Y si supiera de qué otras maneras positivas, saludables puede gestionar sus emociones que no sean el enojo, la venganza, la polarización,
cómo hubiera cambiado, ¿no? La vida de estos niños, de estas personas. Así es. Y cómo nosotros podemos, y otra cosa, Fer, creo que es importantísimo también, como hacer mancuerna papás y maestros, ¿no? Porque Sí, no son dos universos totalmente distintos, uno refleja al otro, o sea, los papás descubren cómo está el ambiente en la escuela y en la escuela, aunque el chiquillo no hable, se sabe uh-huh. qué ambiente hay en casa, ¿no? Entonces tenemos que hacer alianza, no echar pleito, no restar la autoridad del otro lado. O sea, no es que tú a tu hijo, ay, pues todo lo que quieras y que te importe un gorro la maestra, ¿no? O que Sí. la maestra quiera disminuir la autoridad de los papás. Yo creo que tenemos que empezar a trabajar juntos. Sí, sí, sí. Sí, que es muy fácil decir, es que los papás ya no están educando bien a los hijos, es que no los enseñan bien en la casa y quieren que acá en la escuela hagamos todo. Y pues ya decir, pues yo no tengo hijos, yo ya la libré, ¿no? Mis hijos ya están grandes, yo ya la libré. Al final eso es algo que está pasando socialmente y todos tenemos que estar pensando en esto, aprendiendo de esto, atentos de esto. He hablado con varias maestras justo cuando hice esa publicación porque una de las que me dijo que en el colegio vecino también había pasado es maestra. Y yo Mm. dije, ay, qué fuerte, porque, pues porque tú estás ahí, ¿no? Yo no mandé a mis hijos a la escuela. Ni siquiera te digo que ni siquiera estaba tan asustada, más bien estaba como pensativa de que feo que esté pasando esto en mi barrio, ¿no? En la Ujú. escuela de mis hijos. Pero pues como maestra, sí ha pasado este tipo de antecedentes, hay ¿qué me dijo hace poquito? Dos maestras me dijeron, como si yo quiero, le digo a mi papá y te corro. Mm. Sí, así como con O ese sea, no nivel de sabes que mi amenaza. papi te paga tu sueldo, ¿no? Claro. Porque mi papi hace aportaciones a la escuela y entonces, Uh-huh. Imagínate cómo se siente ser maestra en un momento así, cuando me preocupo de firmar el acta, de que haya cámaras, de que haya testigos, para que no me vayan a meter una demanda y no me vaya a ir a la cárcel, pero seguir yendo a trabajar cuando ya esas amenazas ya no son, ay, no lo sé, no es una maestra y un insulto en el baño, sino una amenaza de lo que mi papá te puede hacer o de que fulanita desapareció, cosas así. Hace también como unos 7, 8 años, cuando estaba en una escuela, pasó algo de eso que pasa en Estados Unidos un montón. Y justo en ese momento, creo que abatieron al perpetrador, al muchacho que traía la pistola, y hubo unas imágenes que se difundieron de cómo quedó. Pues imagínatelo, ¿no? Con sangre, a lo mejor su cara un poquito desfigurada. Y yo era maestra de unos niños de 4º grado y uno de ellos tenía conductas muy problemáticas, medio desafiante, medio traviesillo, revoltoso, así. Y estaba hablando el niño de eso, de repente hablan mucho en las escuelas de todo lo que pasa, uy, no saben lo que las maestras han escuchado. Y me dijo, maestra, tengo la foto de cómo quedó el muchacho, ¿quieres que te la enseñe? 10 años tienen en cuarto. Y yo en mi cabeza dije, ¿por qué me lo está diciendo a mí? Un niño rebelde con problemas con la autoridad. ¿Por qué tiene esas fotos? ¿Por qué tiene celular? ¿Por qué se le hace chistoso? Yo todavía tengo ese recuerdo, ni siquiera la vi, de trauma. ¿Por qué él se hizo chistoso? Qué grave, ¿no? sí. ¿Cómo, si yo como maestra escuché un comentario y me saltó una banderita roja, como papás no nos damos cuenta, ¿no? De qué está hablando nuestros hijos, de qué estamos hablando nosotros cerca de nuestros hijos. También cuando hubo estos eventos en Jalisco, los bloqueos, ¿te acuerdas? Hace bien poquito, Sí. ¿no? 22 de Yo les febrero. puse una historia de que, oigan, cuiden lo que hablan con los niños, porque yo ya sabía, Cristi, que esa semana con mis grupos y con los niños que veía en acompañamiento iba a salir el tema. Y o iban a estar asustados, o iban a tener información incorrecta, o se iban a reír de estas cosas que estaban pasando. Entonces, tenemos que ser mucho más conscientes y estar más preparados. Te digo, a lo mejor esa mamá decía, ay, mi hijo, ¿qué va a andar haciendo esto? O qué tiene que lo escuche, o qué tiene que tenga celular, o qué tiene que piense así. También hace un tiempito escuché a una persona contar que su hijo le había escrito un mensaje como de ligue a varias mujeres también secundaria. Entonces imagínate que me encantó estar contigo, tienes los ojos más bonitos del mundo. Era ese mensaje reenviado a varias mujeres.
Entonces, pues sí, está un poco chistoso, pero yo me puse a pensar, Sí, ¿cómo ¿no? piensa ese niño de las mujeres? Del ligue, de las relaciones. Esa es una conducta de riesgo. Justo de eso estamos hablando. Y no te estoy diciendo que ese niño va a ser un violentador, pero ese tipo de conductas son a las que les tenemos que poner atención, son las que tenemos que intervenir, son las que tenemos que estar, pues sí, pendientes, porque cuando eso es persistente y luego me meto a un grupo de machistas, sigo al Temach con sus discursos machistas, una novia me rechaza y se me sigue confirmando lo mismo. Mi papá me dice que felicidades porque tengo muchas novias, no me dice respétalas, me dice felicidades, ese es mi hijo el galán, el todas mías. ¿Cómo se va construyendo? ¿Te das cuenta este tipo de pensamiento? ¿No? Y además, Fer, digo, también tuve hace no mucho tiempo un programa con Jaime Cedillo sobre los famosos incel, hablando de la serie de adolescente y cómo se llega a ver como una patología o como algo malo. O sea, cuando yo empecé a oír el término incel, ¿no? Que es célibe involuntario y es porque nadie te pela, yo así como, o sea, un mocoso de 12 13 años, o sea, un niño, pues no un mocoso en sentido despectivo, sino Uh-huh. refiriéndome a lo corta de su edad, pues ahí deben ser célibes todos, o sea, no están en edad de madurez, ¿no? Sí, sí, sí. Y el verlo como algo patológico, el decir a mí, nadie me ama, nadie me quiere, yo digo, también cómo estamos tergiversando los adultos también esas cosas y luego se las pasamos a los chamacos, ¿no? O sea, en vez de Sí. ver como algo positivo el decir, yo me espero, no estoy en edad de involucrarme amorosamente, estamos en la Uh-huh. edad maravillosa de ser amigos, de andar todos en bola, de descubrir las cualidades de cada uno. ¿Cómo se ve a los 12, 13 años como defecto una situación así, no? Y hablando de lo que estamos diciendo, ¿no? La necesidad de pertenencia. Entonces, Ujú. yo vivo rechazos. En mi casa no me enseñan a gestionar mis emociones negativas, porque yo me frustro y me dan la tele, me dan la tablet, me dan el dinero, ¿no? Entonces, cuando esto me pasa, es lo peor del mundo para mí. No me siento a lo mejor aprobado y perteneciente a mi familia, ni con las niñas, pero encuentro un grupo en el que se llaman así, se dicen eso, me apoyan, me dicen que vamos a ser revolucionarios, que nosotros sí, que tenemos que ser maestros del ligue, no sé qué tanto, pues obviamente me siento ahí como en casa, ¿no? Me engancho y entro en este tipo de grupos. Y lo peor, Cristi, bueno, lo que a mí se me hace alarmante es que muchos papás ni en cuenta, por ejemplo, de que Teotihuacán, las amenazas y hace 20 años es parte de lo mismo. Que adolescencia y la comunidad INSEE está en los celulares de nuestros hijos. Que todos estos discursos sobre el todas mías, sobre la mujer, el noviecito, es parte de este pensamiento machista. Si yo no me doy cuenta, si a mí me lo presentan y digo, ¿qué es eso? ¿Te acuerdas que en la película de adolescencia el policía está investigando el caso y está perdidísimo y su hijo le dice, corazoncito azul, ¿sabes qué significa? No le Ujú. mandas corazoncitos rojos a no sé quién. Y luego cuando la persona pone esto, se refiere a esto, o sea, estamos tan desconectados de Sí. lo que están pasando, de lo que están hablando de nuestros hijos. Y eso para mí es lo principal que tendríamos que hacer. Es ver videos, aprender de otras personas, googlear, le puedes preguntar a ChatGPT, ¿no? ¿Qué significa un simp? ¿Qué significa el incel que dijeron en la película? ¿Qué significa? ¿Qué ¿Por significa el qué? TPI? ¿Qué significa el...? Sí, 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 porque así operan estos grupos, con palabritas, con términos, como con memes, y es como esta polarización, ¿no? De ellos contra nosotros, de esta comunidad, esta army, este ejército. De esa manera, pues van operando y van enganchando, y pues obviamente están encubiertos para que no, para que pasen desapercibidos. Entonces tenemos que aprender, tenemos que googlear, tenemos que meternos así al Face, tenemos que, ¿qué es eso de los Terians? ¿Qué es eso de los del Temach? ¿Cómo pasa? ¿De dónde viene? Y entonces así vamos a poder estar atentos a lo que puedan estar viviendo nuestros hijos. Esa es una parte muy importante, tenemos que aprender. Y la otra parte, pues obviamente tiene mucho que ver con la supervisión.
Porque como te digo, ¿cómo es posible que este adolescente haya tenido esa, no, ni era adolescente, este niño haya tenido una foto de tan grotesca en su celular? ¿Cómo es Que la esté posible viendo, que... que la esté analizando, que la esté, ay, pero si la sangre corre para acá y si fue mucha sangre, no poca sangre, si le hubieran dado en tal parte, a lo mejor hubiera brotado más, o sea, todo lo que se le viene y todo lo que se le despierta con solo ver esa imagen, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es supervisión, ¿no? Falta de supervisión. Yo hablo, te digo, mucho con papás y me dicen como, tiene tiempo o se le bloquea en la noche. O sea, existen un montón de controles que le podemos tener, pero la supervisión del contenido que están viendo nuestros hijos primero tiene que ver con su edad. Por más supervisado que esté el celular, para un niño de 6 años, para un niño de 8 años, ¿cuál es la necesidad? Hace un tiempito le quería pedir mi hija Santa una tablet. Y yo le dije que yo era la que aprobaba con Santa, que es que no. Pues claro, ¿no? Y mi mamá me decía que qué mala, y yo le dije, bueno, si tú quieres que que haya en uno de estos grupos, se enganche y no salga al parque, deje de querer jugar con Barbies y ser bailarina, para empezar a querer grabar TikToks y usar ombligueras, regálasela. Así de crudo se lo dije porque le tengo mucha confianza a mi mamá y porque quería que entendiera a todo lo que tiene acceso nuestro hijo cuando tiene un dispositivo. Entonces, pues a lo mejor no se trata de satanizar y de decir que no, pero sí se tienen que tratar con mucho cuidado porque los riesgos sí están ahí. Hay también un video, a ver si te lo comparto y lo podrías como que compartir tú también, pero es su papá que le está diciendo al niño que, buenas noches, tienes el celular, al ratito lo apagas. Ahí en la esquina de tu cuarto hay un montón de carpetas con toda la pornografía que se ha hecho en los últimos años, con animales, con niños, no sé qué, no la veas. Allá está un señor que te va a decir que le tienes que mandar fotos, no sé qué, pero no le hagas caso. O sea, como que le dice todos los riesgos y literal eso es lo que le estamos haciendo a nuestros hijos, ¿no? Sí. Y luego nos asustamos cuando caen. Como me ha pasado mucho que llegan a decirme que los niños vean pornografía, pero ya le dije, ya lo regañé. Ya le dije que está mal, que como que es cochino, que no vuelva a hacer eso. Y yo, le preguntaste cómo le salió o qué sintió, le explicaste qué es. No, porque me da mucho miedo que mi hijo esté viendo eso, me da mucho miedo hablar de eso con mi hijo, pero es que la mayoría de los niños que les sale, ellos no lo buscan. Hablé con el niño. Lo que hago, maestra, es que me salió el video y le di para abajo, para abajo, para abajo, y así entre más para abajo le doy y de repente me sale. Y otro día estaba hablando con una niña, Five Nights at Freddy, es un juego que juegan los niños, pero ella me estaba pidiendo que le buscara como que una canción de eso, o sea, algo así como bien de un contenido así como bien raro, pero era para niños. Y le di para abajo y me salió una foto en YouTube de la portada del video, era como una foto que hacía alusión a contenido para adultos. Y dije, ¿por qué si estoy buscando algo para niños? Me sale este video como sugerencia. Ajá, pero hay que hacer eso, ¿no? Hay que hablar con nuestros hijos, cómo llegaste aquí, hay que tener supervisión, te digo, del tiempo que ven de pantallas, qué tipo de pantallas, en qué lugares. Hay un papá que me dio una idea que se me hizo muy buena, su hijo tiene videojuegos, creo que un Nintendo Switch, el que es manual, solo lo puede jugar en la televisión de la sala, en un espacio familiar, y entonces ahí sí o sí siempre hay supervisión. Ese tipo de controles son los que tenemos que tener, no solo de tiempo, no solo de bloquear una aplicación, porque en todo están. Hay un montón. El otro día estaba viendo algo y sí es cierto, sí me ha salido. Mi hija antes veía algo en YouTube de que guerreras K-pop, ¿no? Ana y Elsa, que es algo que mucha gente conoce. Ana y Elsa embarazada. Ana y Elsa en una cita. Y yo, ¿eso qué, no? ¿Por qué están sacando ese tipo de cosas? Pues porque enganchan a los niños. Porque, son muy astutos. Sí, acuérdense que YouTube no es una plataforma educativa, es una plataforma que gana dinero entre más tiempo estés formativas ahí. Ven los programas de Creciendo Contigo, Mujer, y algunas excepciones muy honrosas. Para ustedes es un medio, general, ¿no? Sí.
Pero, ¿qué le importa a YouTube? Que estés ahí. Entonces les dice, no les dice, sube otro video. Tus vistas están así, aumentalas, súbele, no haz más. Entonces, para eso es, para que tus hijos estén ahí. Por más educativo que busques el contenido, está diseñado para que tu hijo se enganche. Entonces, ten mucho cuidado, piénsatela muy bien antes de darles una tablet, antes de darles acceso a algo así. Supervisión es muy importante, pero hay un punto en el que no puedes estar controlando todo lo que ven, en el que le vas a permitir tener WhatsApp, porque, pues porque en un momento tienen que tener WhatsApp, ¿no? En un momento tienen que tener celular. ¿Y cómo vas a hacer para que tu hijo ahora, en lugar de que tú estés al pendiente de todo, tome buenas decisiones? Y eso se llama pensamiento crítico, que es esta capacidad de que los adolescentes puedan cuestionar y tomar buenas decisiones por ellos mismos. Entonces, he visto a varios papás de adolescentes que tienen muy buenos candados, muy buena comunicación y todo, pero eventualmente esto va a cambiar. O sea, tu niña de 12 años la has cuidado mucho, has hablado mucho con ella, no tiene permitido ver TikTok, pero sí tiene WhatsApp. Bueno, en algún punto va a tener Sí. que, va a tener ya más libertad, en algún punto vas a tener que Por eso hay que formar de aquí y de aquí, ¿no? Porque no podemos estar 24/7 con ellos. Entonces, ayudarles a tomar esas decisiones, ¿no? Porque es un proceso de maduración que lleva su buen rato, tanto el de aquí como el de acá, ¿no? Y aquí fue lo que me está, así como el querido diario, hoy aprendí, el que nos debemos de implicar demasiado los papás, o implica el comprometernos mucho a pasar este tiempo con nuestros hijos. O sea, entiendo a los que no se han casado o están casados y no han tenido hijos, el decir, qué mundo tan difícil, ¿cómo voy a traer hijos a esto, no? Pero si ya los tienes, si ya estás aquí, si ya tienes tus hijos, comprométete con ellos. Si de veras los amas, comprométete con ellos, porque luego también para muchos que están con 2, 3 empleos y no estoy en todo el santo día con mi chiquillo, entonces ni idea tengo lo que está viendo, lo que está haciendo, ¿no? Pero a ver, ¿qué es más importante, el ganar dinero para mantenerlos o estar junto con tu hijo aunque coman solo tostadas de frijoles? ¿No? Como poner en la balanza y sí dedicar tiempo, aunque sea a las 10, 11 de la noche que tú llegas, a dialogar con ellos y a crear esta alianza sana, positiva, no de que viene el auditor y entonces escondo las revistas abajo de la almohada, ¿no? Sino crear Claro. esa confianza para que también él te platique, oye mamá, vi eso en la escuela, ¿qué onda? ¿Cómo lo ves? Oye, escuché que hablaban de esto, ¿qué puedo hacer? ¿No? Como Sí, sí, ganarte el sí. corazón de tu hijo para que puedas incidir en él. Claro, abrir espacios de comunicación va a ser muy importante. Entonces, llévenselo de tarea, límites y supervisión, gestión emocional, pues no es solamente cálmate, sino también aprender Así, sobre las ya no emociones. da una. Ajá. Aprender sobre lo que está pasando en internet, las amenazas que hay, las redes que hay, ponle ahí a ChatGPT, explícame qué es esto de los incels, explícame por qué ha habido tantas amenazas de esto en las escuelas. Y pensamiento crítico, que es esta formación para que ellos puedan tomar buenas decisiones. Y eso se hace con preguntas, escuchando, planteando los escenarios para que ellos nos los puedan decir. Y la otra parte muy importante que decías, lo de las escuelas, ¿no? Porque, pues sí, te digo, o sea, están pasando un poquito delicados los maestros porque siento que tienen muchas responsabilidades y bien poquito respaldo, pero al final en muchos maestros está el interés de ¿y cómo los ayudo yo a mis alumnos? Y es que yo me doy cuenta, porque los maestros se dan cuenta de si tu hijo se la pasó todo el día en el celular, de las cosas de las que él habla y todo, y a veces es fácil decir, ¿no? Pues sus papás, para eso tiene sus papás, eso se enseña en la casa. Pero pues sí hay cosas que también podemos hacer si nos interesa nuestros niños, porque los niños son de todos, y si queremos pues incidir en nuestros alumnos, porque esa es otra cosa que yo he visto, cómo un maestro puede cambiar la vida de un niño con algo que le dijo, con una relación que formó con ellos. Entonces sí es muy triste darnos cuenta de que nuestros alumnos a lo mejor están siendo descuidados, que sus papás se rindieron con ellos porque ya es bien problemático y me tiene harta, ya lo voy a mandar a una escuela de esas que son como internados, pero si los papás se rinden
y tú como maestro también te rindes, pues ese niño queda sin A la ninguna, deriva. ajá, sin nadie. Pero si tú estás, si tú confías en él, si tú le das alguna palabra, si no te rindes, esa actitud, porque te acuerdas lo que decíamos de cómo lo sentían los niños, ¿no? Si yo siento que soy el vago, voy a ser el más vago. Si yo siento que no confían en mí mis papás, pues para qué lo intento. Pero Para si que mi digan maestra con confía razón. en mí, o sea, Para que digan con razón, ¿no? cuando un niño se da cuenta que su maestra cree en él, a lo mejor va a ser lo único de lo que ese niño se pueda agarrar para decir, bueno, le voy a echar ganas, bueno, me voy a portar bien por esta maestra, porque esta maestra confía en mí. Y también la parte de los límites y de la estructura. Es muy difícil educar en una escuela a un niño que su casa no tiene límites y estructura. Pero cuando hay límites de estructura, yo confío en la figura de autoridad. Entonces tú podrías ser ese primer lugar en el que el niño entienda cómo es tener límites de estructura y que al final eso es amor. Voy a confiar en mi maestra. Mi maestra me quiere y me cuida. Mi maestra me quiere y por eso me pone reglas. Mi maestra confía en mí y por eso me pide que haga cosas. Y eso va a ser muy valioso. Sé que es muy difícil, que la mayoría tiene que ver con la familia, pero puedes impactar mucho la vida de los niños si toman en cuenta este tipo de cosas. Y lo último que a lo mejor les diría es que busquen una manera didáctica, como lo hacen con los niños, de explicárselo a los papás. Hace poquito di un taller de límites para unos maestros y les dije, la verdad, ustedes son bien buenos para poner límites. Si no, se sacan uno, sacan otro, o sea, tienen que a fuerzas poner límites. ¿Te das cuenta? Estaría muy difícil que no lo hicieran. Pero con esto yo que les acabo de explicar de cómo los límites mejoran la autoestima, hacen que haya estructura, aprendizaje, y habilidades para la vida, de esta manera se lo pueden explicar a los papás. Miren, papás, cuando ustedes en la casa les ponen estructura, sus hijos se sienten relajados. Cuando en la casa ustedes les dicen que no a sus hijos empiezan a pensar más allá de ellos mismos. Cuando ustedes les piden a sus hijos que hagan cosas, cuando tienen exigencias para con ellos, sus hijos se sienten más capaces. Entonces les están ayudando a su autoestima. Y cuando no hay esto, pues los niños crecen sin orden, sin autoestima y sin seguridad. Como a lo mejor este tipo de formaciones los puede ayudar a eso, ¿no? Como a encontrar una forma de poderlo explicar a los papás de por qué es importante que hagan este tipo de cosas. Sí, y también, bueno, aprovechamos para saludar a Anita Domínguez de Aguilar, a Julia Mínguez Sanz, a Volador Águila, Ana Cervantes Montes, a Rosibel Arellanes, a Maritere Camacho e Ivonne Carla, que reaccionaron a este programa, compártanlo también. Y algo que no podemos dejar de largo, Fer, independientemente de la fe que profeses, la parte espiritual también tiene una gran influencia en este sentido. Si no educamos a nosotros en valores, en principios, en creer en algo, en creer en alguien, en tener una meta hacia donde queremos llegar, pues estamos perdidos, ¿no? Nos quejamos de este mundo tan sin valores, pero tampoco los formamos en que se sepan que hay un Padre en el cielo que los ama. Si los papás de aquí somos imperfectos, que claro que lo somos, hay un Padre celestial que los ama incondicionalmente. Hay ese Jesús que murió por nosotros. Estamos en la fiesta de la Pascua, ¿no? Y entonces, si nosotros les inculcamos también esta parte de valores, de principios, en la fe que tú decidas profesar, también va a ser una herramienta fabulosa para ayudar a nuestros hijos a no caer en estas trampas, ¿no? Sí, sí, también es muy importante. Te agradezco muchísimo, Cristi, por la invitación. Siento que podríamos hablar muchísimo de este tema. Así es, pero pues bueno, ya sembramos la inquietud. Muchísimas gracias, Fer. Gracias a todos. Y bueno, aquí Creciendo Contigo, Mujer, es la radio católica online para la mujer, ¿no? Porque sabemos la importancia, la trascendencia de lo que las mamás, las mujeres en general, porque también con los sobrinos, con los alumnos, con los que Dios nos pone en el camino, podemos influir de manera muy positiva. Pues muchas gracias, Fer. Saludos a tu familia. Un besote para todos. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana en otro programa. Gracias.